Hola, bienvenidos al canal Enoico, vuestro canal para el aprendizaje del griego y la cultura clásica. Vamos a ver la excepción que hay en los temas en dental masculinos y femeninos que terminan en is o que terminan en us una vez que ha desaparecido la dental en el nominativo singular. Es decir, los sustantivos en dental que terminan en el nominativo singular en is o en us, una vez, como aquí en el ejemplo, Haris, una vez que ha desaparecido la dental ante la sigma, no acentuados, es decir, cuando la is y la us no recibe el acento, como es este el caso, que veis que el acento está en la sílaba anterior, tienen como desinencia una ni en el acusativo singular. Esta es la excepción. Afecta exclusivamente al acusativo singular. Por lo demás, es fácil distinguir. El resto de la declinación es igual. Por ejemplo, Haris Haritos, Haris Haritos, que significa gracia. El nominativo y el vocativo, como veis, la tau ante la sigma. La tau se encuentra ante la sigma, por lo tanto, dental ante sigma desaparece, siguiendo la primera ley fonética. En cambio, el acusativo, aquí está lo que hay que tener en cuenta. El acusativo no es harita, como sería lo esperado, sino harin. ¿Mm? El resto de la declinación igual. Haritos, hariti y el plural harites, harites, haritas, hariton, harisi, el dativo del plural, porque la dental ante la sigma desaparece. Es lo único que lo distingue. Entonces, nos fijamos siempre en las excepciones. En todas las lenguas hay muchas excepciones. Se dice que la excepción confirma la regla. Hay veces, como ocurre con los verbos irregulares, etcétera, que son más las excepciones que la norma. Suele ocurrir además que esas palabras que tienen excepciones tienen muchísima frecuencia de uso, es decir, salen mucho. Eso también facilita su comprensión. Así que tampoco hay que preocuparse por las excepciones porque con la práctica uno pues las va aprendiendo. Vamos a hacer ahora práctica una frase con sustantivos en dental. Bueno, en esta frase tenemos ya de varias declinaciones palabras y el verbo que ya sabemos. Aquí está el vocabulario tal y como aparece en un diccionario. Bueno, el artículo suele ir detrás, lo pongo delante aquí para que lo veáis mejor. Entonces, la primera palabra es estrategos, estrategú. Segunda declinación, masculino, significa general. Luego tenemos piramis, piramidos, femenino. Entonces, nos fijamos en el genitivo y vemos que hay una delta y por lo tanto es un tema endental, de los últimos que acabamos de ver. Significa pirámide. Y luego el verbo zaumatzo, un verbo en omega, y entonces su conjugación en la frase terminada en ousi, con esta ni que se pone en posición final, nos indica que es tercera persona del plural. Es conveniente buscar primero el verbo, porque el verbo, es presente de indicativo, no sabemos otro de hasta el momento. El verbo me va a decir la persona y la persona me va a dar la pista para poder encontrar el sujeto. Porque si el verbo está en plural, voy a necesitar un verbo en plural. Y entonces, en este caso es fácil porque solamente tenemos dos sustantivos, pero bueno, conforme vayamos aprendiendo y vayamos haciendo frases más complicadas, más largas y textos, pues esto ayuda. Entonces yo ya sé que el sujeto va a tener que ser plural. Puede estar implícito o explícito. En este caso, pues lo tenemos en hoi estrategoi, porque tanto el artículo como la terminación hoy me indican que es nominativo. La terminación hoy de la segunda también podría ser vocativo, pero como os he dicho muchas veces, el vocativo no lleva artículo, además va separado por una coma, etc. Entonces no puede ser otra cosa morfológicamente que nominativo, plural masculino. Y como es nominativo,
su función es la de sujeto. Y la siguiente palabra, ya solamente el artículo me indica el género, número y caso. Es acusativo, singular, femenino. Pero además, el sustantivo terminado en alfa, porque no pertenece a la excepción, es decir, los temas en dental regulares, la alfa es la desinencia de acusativo singular femenino. Entonces ya lo tengo. Es acusativo singular femenino, por lo tanto, complemento directo. Es decir, y ahora ya lo puedo traducir. ¿Qué significa estrategos? General. Como es plural, los generales, porque es el sujeto. Ahora, inmediatamente pongo el verbo. Zaumazo significa admirar, por lo tanto, admiran. Y ahora el complemento directo. ¿Qué es lo que admiran? La pirámide. Pues ya lo tenemos. La frase, en este caso, con un sustantivo de la segunda declinación y un sustantivo de la tercera, concretamente tema en dental. Bueno, cualquier duda, envía comentarios, por favor. No tengáis problema en plantear cualquier duda, porque es la única manera de aprender, es decir, tener dudas, preguntar y resolverlas. Y bueno, muchas gracias y hasta el siguiente.